Hola, retomo el tema del que os hablé hace algunas semanas. El canal aún es joven, por lo que decir hace unas semanas equivaldría en otros canales a decir el año pasado. Pero todo llegará. El tema al que me refiero es el de los grupos de clases de alturas o pitch class set, sistema ideado principalmente por el musicólogo Allen Forte, que contribuyó también a expandir y acercar el análisis schenkeriano a los estudiantes. Un sistema analítico, el de los conjuntos de clases de altura, principalmente concebido para la música del periodo posttonal o en la de la, podríamos decir, definitiva ampliación tonal, para algunos también no tonal. Es todo muy reciente como para asumir una catalogación válida de lo que ocurrió el siglo pasado y que aún se está desarrollando en este, con todas sus derivaciones acaecidas a lo largo del siglo XX y del presente, pero que también nos sirve a los compositores para crear y ordenar nuestros propios materiales precompositivos, sean estos de la naturaleza que sean. Quizá comencé la casa por el tejado, pero con este vídeo coloco las cosas en su lugar. Y en un futuro podremos seguir profundizando en el tema. Comencemos. En el vídeo anterior os realicé un ejercicio de formación de elementos precompositivos desde las cifras de una fecha de nacimiento, la de mi hermano. Utilizando esta teoría analítico-compositiva, ahora os explicaré los fundamentos teóricos más detalladamente. En este intentaré realizar un esfuerzo importante para resumíroslo todo lo que me sea posible, y ya os dejo a vosotros el trabajo de investigar por vuestra cuenta, aunque quizá más adelante realicemos algún análisis en profundidad con esta visión analítica. En la teoría de los conjuntos de clases de alturas, al sonido que se toma como referencia general se le denomina cero fijo, y su forma de representarlo es escribiendo entre corchetes el nombre del sonido do y su correspondencia con esa cifra de esta forma, do igual a 0. Con esto ya contamos con la referencia para toda la obra, fragmento o frase, pero a la vez, dependiendo siempre del sonido que mejor se adapte a nuestras necesidades, ya sea porque es el sonido generatriz de lo que se va a analizar o a escribir, o si es el sonido que más veces aparece y por lo tanto existe una polarización manifiesta en él, siendo desde el que se proyecta el resto del conjunto, contamos con el llamado cero variable, que se representa a sí mismo entre corchetes con el sonido en cuestión, y la igualdad a cero. Por ejemplo, pongamos que elegimos como cero variable el sonido si bemol, entonces sería si bemol igual a 0 entre corchetes. Os facilito el cero fijo y varios ejemplos de cero variable en varios sonidos. Sea cual sea el sonido de referencia, es a partir de él donde se conforma el papel de cada uno de los sonidos de la escala cromática, dentro siempre de los límites de la octava, atendiendo al número de semitonos, siempre contados de forma ascendente, que los separan del sonido referente. Así, partiendo desde el do fijo, do igual a 0, tendremos el siguiente resultado. Observad que el número 12, es decir, la octava, es nuevamente el número 0, por lo que 12 es siempre igual a 0. Vayamos a la dimensión armónica. Los intervalos simultáneos se calculan de la siguiente manera. Al número de la altura superior se le resta el de la altura inferior, facilitándonos el intervalo resultante, identificado mediante el símbolo I entre paréntesis. Si el resultado es negativo, se le suma 12 a la altura superior y se procede a la sustracción. Seguimos ahora con la inversión de los intervalos. Restaremos a la altura superior el número 12, lo que nos dará como resultado el complementario del intervalo. En el caso de resultar un número negativo, se sumará 12 al número de la primera altura. Ahora sigamos con el cálculo de los intervalos compuestos. Es fácil. A todo intervalo compuesto se le resta 12, o un múltiplo de 12, hasta reducirlo a su condición de intervalo simple. Desde aquí ya sabemos realizar todas las operaciones que se pueden hacer con ellos. Con todo lo anterior tendremos 6 grupos de intervalos siempre en mente, formados por los binomios de los intervalos más reducidos y sus complementarios, los 5 primeros y un sexto con un solo intervalo, el 6, ya que su complementario es el mismo, también 6, al dividirse la octava en 6 semitonos. Los conjuntos de clases de alturas que más nos vamos a encontrar son el tricordo, el tetracordo, el pentacordo, especialmente el hexacordo, el heptacordo y el octacordo. Como habéis podido observar, el nombre del conjunto de alturas se escribe entre corchetes, con sus elementos separados por comas, de esta forma. En cuanto a su transposición, decir que ésta se hace siempre en sentido ascendente, sumando el número de transposición a cada elemento, restando 12 a cada resultado mayor de 11. Se indica de la siguiente forma:
La inversión de un conjunto de clases de alturas se consigue reemplazando cada una de las clases de alturas que lo forman por sus respectivos complementarios, es decir, restando a 12 el intervalo en cuestión y se indica mediante la letra I mayúscula. Conseguido el conjunto complementario, el proceso de transporte es el mismo, sustituyendo la letra T por la letra I, más el intervalo del transporte. Por ejemplo, la inversión de la T5 pasa a denominarse I5. Ahora vamos con quizá lo más complicado de este sistema analítico. Complicado realmente no es, pero requiere de cierta atención y práctica, y hay personas a las que se les resiste al principio. Me refiero a la ordenación mínima del conjunto. Vamos a ello. La ordenación mínima del conjunto de clases de altura se realiza en 3 pasos. 1. Se escribe el nombre del grupo de manera ascendente dentro de la octava. 2. Buscamos el intervalo más amplio entre alturas consecutivas, sin olvidar la última altura en relación a la primera del conjunto, pero en la siguiente octava. Esto es vital, y se reordena el conjunto comenzando por la altura superior del intervalo más amplio, que pasa a ser la nueva altura 0. Y 3. En el momento en el que el último de los intervalos es más amplio que el primero, ya habremos obtenido la ordenación mínima. En el caso de que no sea así, se vuelve a proceder como en el paso 2. El resultado entonces se retrograda quedando como una inversión, sustituyéndose entonces por el conjunto complementario desde la primera altura de la retrogradación como 0, transportándose posteriormente el resultado a la altura 0 original. Observad detenida y calmadamente cómo se realiza en este plano general. Sigamos completando partes fundamentales de la teoría. Vamos con el cálculo del contenido interválico, para lo que son necesarios 3 pasos nuevamente. 1. Escribir el nombre del conjunto de clases de alturas comenzando por 0. Eso es siempre lo mismo. 2. Calcular el intervalo de la primera clase de alturas con una de las siguientes y seguir el mismo procedimiento hasta completar el conjunto. Y finalmente 3. Anotar la cantidad de ocurrencias o eventos que existan de cada clase de intervalos, entre todas y cada una de las clases de alturas del conjunto, en esta tabla prototipo. Da igual cómo se presenten las clases de altura, ya que el contenido interválico no cambia. Por otro lado, tengamos en cuenta que, lógicamente, todas sus transposiciones tienen el mismo contenido interválico, como también lo tiene, con relación al original, la inversión. Por todo ello, al tener los conjuntos de las clases de altura, sus transposiciones e inversiones, el mismo contenido interválico, se les considera a todos el mismo conjunto de clases de alturas. Así quedan los contenidos interválicos de los diferentes conjuntos. En el tricordo 3 intervalos, en el tetracordo 6 intervalos, pentacordo 10 intervalos, hexacordo 15 intervalos, heptacordo 21 intervalos, octacordo 28 intervalos, eneacordo 36 intervalos, etc. Los conjuntos de clases de alturas pueden relacionarse por uno o varios de los siguientes factores. 1. La cantidad de clases de alturas que comparten y 2. Sus contenidos interválicos. Tengamos en cuenta que si un conjunto es transpuesto a un intervalo distinto de 6 o con 0 eventos de este intervalo en su contenido interválico, la cantidad de ocurrencias de esa clase de intervalo en el conjunto es igual al número de clases de alturas comunes entre el original y la transposición. Por ejemplo, si se dan 3 eventos en la clase de intervalos 5, 7 en un conjunto, resultarán 3 clases de alturas comunes en las transposiciones T5 y T7, con respecto al conjunto original T0. 2 ocurrencias en los intervalos 2, 10 generarán 2 clases de alturas comunes en las transposiciones T2 y T10 en relación al conjunto original T0. Mientras que con un intervalo 6 en las transposiciones de un conjunto sin ocurrencias de ese intervalo no tendrá alturas comunes. Como digo, si no hay tritonos en el conjunto de clases de alturas, no habrá coincidencias. Sin embargo, si existen ocurrencias en la clase de intervalos 6, si se transporta un tritono, la cantidad de clases de alturas comunes será el doble que las ocurrencias del intervalo 6 en la T0. Vamos acabando ya. No me he querido extender, pero mostrar lo fundamental de esta teoría analítica en un espacio tan delimitado como este no me es nada fácil. Por lo que, resumiendo, cuando un intervalo aparece al menos 2 veces en un conjunto, hay una transposición que conservará las clases de alturas de al menos uno de esos intervalos. La inversión de un conjunto de clases de altura tiene el mismo contenido interválico que el conjunto original. El par de clases de alturas que componen cualquier intervalo de un conjunto de clases de alturas pueden conservarse cuando el conjunto se invierte. En el ejemplo, cada clase de intervalo aparece una sola vez, por lo que las inversiones dadas en las transposiciones de todos estos intervalos mantendrán las 2 clases de alturas. Y finalmente, si un intervalo aparece 2 veces en un conjunto,
Ambas ocurrencias pueden conservarse en una única versión. En un futuro haremos ejercicios sobre todo esto porque la praxis es fundamental para interiorizar todos estos conceptos y conseguir una agilidad analítica suficiente como para poder defendernos y comprender los elementos generadores de cualquier obra que se nos ponga por delante. Pero por ahora es más que suficiente. Ved el vídeo de los conjuntos de las clases de alturas 1 y junto con este espero que os hayáis hecho una idea de cómo funciona esta apasionante teoría. Y hasta aquí por hoy. Sería muy interesante que vosotros mismos os ejercitaseis en el análisis de alguna pieza, aunque sea centrándoos en fragmentos cortos para interiorizar cómo merece esta forma de encontrar la lógica a obras que no cumplen con los parámetros armónico-funcionales. Os ayudará enormemente a comprender y disfrutar corrientes compositivas que hasta ahora se os resistían o simplemente las descartabais porque las considerabais indescifrables. Os animo a ello. Como siempre, os pido que apoyéis el proyecto con vuestro like, vuestra suscripción al canal y no olvidéis activar la campana para estar informados de todo lo que va aconteciendo en él, así como de sus estrenos. Y ya sabéis, nos vemos en la encrucijada de Euterpe.